días, profe, buenos días, compañeros. Buenos días, ¿cómo has estado? Bueno, buenos días a todos. Buenos 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 días. 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 Buenos días, profe. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy haciendo un recuento, pero antes, eh, Brian, sí enviaron los nombres para establecer las listas de armar los grupos. Brian, No, profe, no lo han hecho. tus angelitos, a ver, ahora vamos a mirar entonces. Eh, Hay 17 estudiantes en este momento, creo que no son más, ¿cierto? Que ayer estuvieron como 19 más o menos. Bueno, eh, ¿están todos los de ingeniería de sistemas? Sí, señor. ¿No le enviaron a Brian la lista? ¿Cuál lista? Ayer quedamos en que le iban a enviar los nombres
a Brian para armar un listado total del curso y poder armar los grupos. Brian, Entonces, ya se las mando. por favor, de ingeniería industrial, ¿hay alguien ahí? Sí, profe, yo sí lo envié. ¿Solamente eres tú? Ingeniería industrial. No, pues Por ayer eso, nosotros ya le enviamos el correo Sí, a profe. Brian, profe. Brian. Los datos, los de ingeniería Sí, industrial, profe, ya. correcto. Ya me lo enviaron. Ah, bueno, entonces solamente le faltaba industrial que se lo envía ahorita. Sistemas, entonces. Se las mando ahí por el grupo ahorita, listo, weón. Bueno, listos. Entonces, como les contaba el día de ayer, la idea es que en el término de estos 1 o 2 días vamos a armar unos grupos con base en los nombres y las carreras que tengan cada uno para intercambiar estudiantes de las 3 carreras que que están integrando este grupo y poder tener diferentes visiones con relación a una empresa que finalmente vamos a organizar, vamos a crear. Fundamentalmente, digamos, la idea es crear una empresa, pero les comentaba en el día de ayer, no solamente, o mejor, que no esté dirigida o construida hacia productos naturales en términos de panaderías o de misceláneas o de venta de pulpas, sino más relacionadas incluso con la parte tecnológica. Sería deseable, si se pudiera, ¿cierto? Que tuviésemos en cuenta la revolución 4.0 que tiene que ver con la cibernética, con los procesos de tecnología o con los productos tecnológicos. Digamos, los computadores, qué sé yo, los celulares, digo yo, los propios aparatos, o, por ejemplo, desde el aspecto social, empresas que ayuden a disminuir la contaminación ambiental a través de máquinas o de procesos. Esa es la idea general. En el transcurso de lo que vayamos observando y comentando, pues finalmente, como es para la sección más o menos 9 o 10 que vamos a comenzar a trabajar con los grupos, entonces ya vamos a tener un poco más claro de qué es lo que queremos hablar. Ayer hicimos la presentación, avanzamos durante todo el recorrido desde la sesión 1 hasta la sesión 20 y también nos establecimos que el último día vamos a hacer una presentación de la empresa directamente en la universidad. Allá nos vamos a poner de acuerdo ese día, cómo lo vamos a hacer, claro, días antes, y cómo van a hacer ustedes sus presentaciones en la universidad. Es presencial. Profe, Sí, una pregunta. ¿Es el último día en la sesión 20 o en la sesión 11 de 20. clase La presencial? sesión 11 es el parcial. Ok. Ah, sí. Sí, la sesión 11 es el parcial. Miren miren el contenido programático ya está subido en la plataforma. El video también está subido de la clase de ayer. Quien quiera tenga algunas dudas con relación a lo que se comentó el día de ayer, pues ahí están los videos. Voy a subir la presentación también, ahora más tarde, pues sobre las 2, 3 de la tarde. O sea, van a quedar con su video, con su presentación y con base en ello, pues entonces ya ustedes tienen una especie de cronograma de lo que vamos a hacer en el transcurso de este módulo. Yo repito, la última sesión, la última, la 20, es para hacer la presentación. Y el día 30, o sea, más exactamente el día 30 de noviembre. Escríbanlo en alguna parte, señálenlo en un calendario. El día 30 de noviembre, de 10 a 12 del día, tenemos la presentación. 30 de noviembre. Y el parcial es la sesión 11. Ya estamos hoy en la sesión 2, o sea, prácticamente
creo que es la semana, la próxima semana, el viernes o el siguiente lunes. También iremos definiendo. Sesión 11 parcial de todo lo que hemos venido observando. Bueno, pues vamos a quedarnos, como les conté ayer también, con una presentación y vamos a iniciar con un corto video sobre lo que es una empresa. ¿Sí lo están viendo? Por favor. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a comenzar con un corto video para que ustedes, bueno, esto es lo que vimos ayer, acá. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a hablar sobre las empresas. Pero, ¿sabéis qué es una empresa? Las empresas son organizaciones que se dedican a producir bienes o servicios a cambio de un beneficio, es decir, a cambio de dinerito. Los bienes son los productos que hacen las empresas. Hay empresas que hacen productos como golosinas, ropa, libros repletos de historias y empresas, por ejemplo, que fabrican coches. Hay multitud de empresas que se dedican a crear muchísimos productos distintos. Si miras a tu alrededor, todo lo que ves lo ha hecho alguna empresa. También hay empresas que dan servicios. Por ejemplo, las empresas de transporte nos llevan de un lugar a otro. Las peluquerías no nos venden nada, sino que nos cortan el pelo, nos peinan, nos dan un servicio. Y además nos dejan muy guapos. Mirad todos estos tipos de peinados. Hay una gran cantidad de servicios que nos ofrecen las empresas. Para llevar a cabo estas actividades, las empresas necesitan recursos materiales y recursos humanos. Los recursos materiales son los materiales que necesitan las empresas para poder fabricar o producir algo. Por ejemplo, una panadería necesita harina, hornos, herramientas, vehículos para llevar el pan a los clientes. Una empresa que fabrica zumos necesitará frutas, máquinas exprimidoras, neveras, envasadoras, camiones de transporte. Vamos, una fábrica. Para crear un producto se necesitan muchos recursos. Por eso no debemos nunca desperdiciar nada y tenemos que reciclar el envase de los zumos. Los recursos humanos son las personas que trabajan en las empresas. Estas personas son los empresarios y los empleados. Los empresarios son las personas que crean una empresa, la dirigen y se preocupan de que funcione correctamente. Además, arriesgan su dinero. Los empleados son las personas que trabajan en la empresa a cambio de un salario, de una nómina, es decir, de dinero. Bueno, ya conocemos lo que es una empresa, los empresarios y los empleados. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Bueno, entonces, para que este video, para hacer un recuento de lo que vimos ayer en nuestra presentación del programa, esencialmente la idea fundamental de este módulo es que ustedes tengan muy claro cuáles son las etapas y los elementos y las herramientas que intervienen en la creación de una empresa, de una organización y cómo se logra su desarrollo a través de normativas o a través del propio Estado o de organizaciones de gremios que participan y colaboran en el desarrollo empresarial. Hablamos de ese tejido empresarial como la parte fundamental en el crecimiento económico de un país y que lleva al desarrollo, al crecimiento y a la estabilidad del propio país. Entonces, esas empresas que en Colombia, pues, infortunadamente no han contado con mucha suerte, en muchos casos, se crean, pero muy rápidamente, en el término de 1 máximo 2 años,
desaparecen. ¿Y por qué desaparecen? Pues porque no tienen los conocimientos en algunos casos de la administración o de la propia contabilidad o de los procesos. Entonces la idea es que desde la academia tengamos un módulo en el que vayamos a construir una organización, una empresa, y al final del semestre del módulo, podamos hacer esa presentación. Las etapas como el mercado, donde se reúnen todos los elementos para conocer si este producto que vamos a lanzar tiene la aceptación de la población, de la sociedad, del lugar en donde nosotros vamos a impulsarlo, cómo lo vamos a elaborar, cómo lo vamos a producir, cómo se va a prestar el servicio. Entonces ahí también vamos a tener que entrar en una serie de análisis para conocer con qué material, con qué herramienta, en qué local, en qué ubicación vamos a estar para poder tener allí los elementos y las materias primas que nos van a permitir fabricar, procesar, producir o prestar un servicio. Y por último, la parte financiera, que tiene relación con la forma como podemos recaudar esos recursos a través de nosotros mismos, de algún ahorro que tengamos, a través de créditos en los bancos, a través de nuestra propia empresa. Porque a través de nuestra propia empresa, porque existen sociedades de capital, las sociedades anónimas, que emiten acciones y que nosotros podemos poner a la venta y con ello de algún momento o de alguna manera subsidiar y conseguir recursos para nuestra propia organización. Entonces digamos que en términos generales eso fue lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a verla. ¿Ayer alcanzamos a ver la metodología, no? ¿O sí? Por favor. Sí, profe. ¿Sí vimos la metodología? Entonces vimos, sí, ya me acuerdo. Vimos que vamos a hacer la exposición oral, que vamos a hacer mapas conceptuales, vamos a mirar la exploración de casos. ¿Por qué la exploración de casos? Porque cada uno va a tomar una empresa en particular y va a tomar como ejemplo de pronto empresas similares o parecidas, ¿cierto? El seminario alemán también va a estar, digamos, involucrado dentro de nuestra temática, porque es lo que estamos haciendo en este momento y lo que hicimos ayer. La idea es que haya una participación total de ustedes, que no sea solo el profesor el que hable, sino que ustedes en cualquier instante o momento van a poder intervenir, presentarnos sus conceptos, comentarlos, y lo más importante, y lo voy a repetir el día de hoy, es el respeto por la opinión de todos nosotros, de los estudiantes y del profesor. Eso no implica que tengamos que simplemente escuchar, sino que tenemos toda la opción y la oportunidad de decir lo que nosotros en algún momento queremos expresar, queremos de pronto aclarar, o si definitivamente de pronto lo que se está planteando, de acuerdo con nuestro punto de vista, puede tener algo que yo considero o que se puede modificar, que se puede mejorar, o que no está dentro de una propuesta para la creación de una empresa. O sea, obviamente toda la relación está con el tema de empresa. Entonces cualquier discusión, cualquier comentario, cualquier intervención se hará con relación directamente al programa. Y también, esto es claro, si no hay dinámica, si falla el proceso de enseñanza-aprendizaje, si no tenemos claro cómo está llegando la información, también lo podemos decir abiertamente, no lo vamos a decir a través de WhatsApp ni a través de correos, sino aquí, abiertamente, para que todos tengamos muy claro y muy preciso cuál es una situación que se presenta en un momento determinado. Ojalá no haya ninguna situación que nos ponga de pronto a comentar o a mirar situaciones que vuelvan incómodas. Pero si es necesario, pues lo hacemos. De eso se trata.
La mesa redonda, como la estamos haciendo, pues ya no tenemos una mesa como antaño, como lo teníamos en los salones, en las aulas, pero aquí también podemos hacerlas cuando cerramos sesiones y ustedes hacen sus comentarios y todos opinan. Esa es una mesa redonda. Entonces van a haber 3 evaluaciones basadas en construcción de documentos, como es el documento que ustedes van a hacer para la empresa. Van a haber 1 o 2 lecturas y van a haber unas exposiciones que están asociadas con el trabajo final. Se harán debates, vivencias de empresas sistémicas en caso de procesos a nivel mundial o regional, si es el caso. Hay 3 evaluaciones del 30, 30 y 40%, pero esas evaluaciones, entre comillas, corresponden esencialmente a trabajos. El primer 30% son presentaciones que ustedes van a hacer. Entonces más adelante vamos a dejar una actividad donde ustedes, por ejemplo, ya lo pueden ir pensando inicialmente, una idea de negocio. Entonces el grupo que conformemos va a hacer o va a presentar esa primera idea, nos va a decir por qué la va a presentar, cuál es la historia que lleva a que usted presente esa idea, si existen productos similares, si ustedes van a hacer una innovación de un producto que ya existe o si es nuevo. Una segunda evaluación, esta sí es evaluación, que es el parcial. El día 11 ya estaremos haciendo el segundo parcial, ¿cierto? Que es el que vamos a hacer desde la plataforma. Es un cuestionario con entre 15 y 20 preguntas que tendrán un sistema que se conoce como respuesta múltiple. Entonces yo hago una pregunta y al mismo tiempo les presento 4 potenciales respuestas. Ustedes seleccionan uno y de acuerdo con su respuesta es calificada, y eso lo hace automáticamente el equipo. O sea que una vez termine el último estudiante de presentar su prueba, pues todo el grupo va a saber cuánto fue su nota de ese 30%. Y el 40% está, digamos, en su mayoría dedicado a la presentación, que se va a hacer el día 30 de noviembre, y 2 avances, uno de carácter técnico por cada uno de los grupos y otro de carácter financiero también por cada uno de los grupos. ¿Listos? Entonces ustedes van a hacer unas presentaciones. Por eso yo les comentaba que más que lo que yo les pueda comentar, creo que podemos conversar, son ustedes quienes van a poner en práctica todo lo que vamos viendo a través de las presentaciones y a través de la clase. Este es el mecanismo para las evaluaciones. Entonces aquí la metodología pues igual es una prueba diagnóstica de entrada donde yo les voy a preguntar ahora más adelante, y ya ustedes me han contado sobre las vivencias, sobre la importancia de crear una empresa. La empresa pues es simplemente un instrumento que se utiliza para poder producir, para distribuir, para comercializar un producto y entregarlo al consumidor final. Eso es una empresa, ¿cierto? Y de allí analizamos qué tan importante puede ser una empresa, y en el caso de Colombia, por ejemplo, una micro o una pequeña o mediana empresa. Entonces lo vamos a discutir, lo vamos a mirar, qué tan importantes son en Colombia, por qué la inversión extranjera, bueno, todo lo que vimos ayer. Dice aquí que el estudiante sea el protagonista, ya lo dije, son ustedes los que van a estar permanentemente contándonos cómo van su proyecto, qué inquietudes tienen y cómo vamos a ir resolviendo cada una de las situaciones. Los procesos, de verdad, créanmelo, que van cambiando. Ya no es importante, no porque no sea fundamental, el hecho de que yo hable con ustedes y que ustedes asimilan lo que yo les estoy entregando como información.
sino qué pueden construir de eso que yo estoy contando, ¿sí? Porque, por ejemplo, la evaluación nos va a confirmar a cada uno qué tanto hemos analizado, aclarado y tenemos presente de qué significa un estudio de mercado, por ejemplo. Entonces, que se trata de encontrar una respuesta a una necesidad a través de un producto que satisface una necesidad. Eso, digamos, en términos de una respuesta inmediata. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en este momento, el estudio de mercado corresponde a revisar y a la compra del material con el que se va a producir un bien, o corresponde a la manera de conseguir los recursos con los que se va a producir el bien, o finalmente es el estudio para conocer si el producto tiene viabilidad por parte del consumidor. ¿Ustedes qué responderían? ¿Cuál La de C. las tres? La hace perfectamente. Entonces es claro, o sea, aquí no se trata de que ustedes memoricen porque se les está entregando parte de una respuesta y simplemente ustedes tienen que, si han seguido la clase, pues simplemente responder y fácilmente ustedes no van a tener inconveniente. Espero que así sea. Y organizar los grupos de trabajo, que es lo que vamos a hacer más adelante. Bueno, cultura empresarial. Pero antes de entrar a la cultura empresarial, quiero mirar, voy a cerrar un momento esta presentación para que miremos las listas de quienes están acá en este momento. ¿Listos? Entonces, yo voy a llamar una lista aquí y ustedes me van confirmando. Hernán Carreño, Presente, pues. ¿usted de qué carrera es, Hernán? Ingeniería industrial. Bueno, Hernán Carreño, Ingeniería Industrial. Alejandra Suesca. Alejandra, Presente, profe. ¿de qué carrera? Administración de empresas. Ana María Fino. Presente, profe. Andrés Orozco. Presente. Axel Ortegón. Axel. Presente. Andrés Orozco. Otra vez presente. Ya. Felipe Madrigal. Presente. Héctor Luis. Presente. Gerson Barón. Presente, Gerson. profe. Presente. Juliana Pérez. Presente. Karen Daza. Presente. Paula Reyes. Presente. Zaira Pérez. Presente. Sharon Casas. Presente. A ver, tenemos aquí vamos en Sharon. Esteban Martín, ¿ya lo nombré? Esteban. Presente. Ingeniería de Bueno, sistemas. listo. Con todos ustedes, al final, por favor. Entonces, con Brian, necesito que hayan enviado las listas para que si Brian es tan amable, una vez terminemos la clase. Ya las tengo. Listo. Entonces, por favor, me las envía al correo o al WhatsApp mismo para que cada uno sepa que están incluidos y que no quedan por fuera. Y entonces mañana yo llevo o les leo cómo quedan conformados los grupos. ¿Por qué tan rápido? Porque ya, digamos, de una vez van pensando en una idea para un producto. Idea, una lluvia de ideas. Ustedes allá vamos a agarrar unos grupos ustedes son 17 hasta ahora, vamos a agarrar grupos de 3, habrá uno de 4, ¿cierto? Y cada grupo va a idearse un producto, les repito, puede ser nuevo, la venta de un producto nuevo, pero tienen que identificar si ese producto ya existe en el mercado, qué solución va a dar a través de esa necesidad
o de ese problema y cómo lo van a presentar. O sea, la idea, simplemente la idea. Entonces, en la primera oportunidad que tengamos, vamos a cada grupo, ahí sí lo vamos a hacer con un representante de los 3 o de los 4, quien nos va a contar qué van a presentar como producto. Si se quieren ayudar, eso no es obligatorio, pero digamos que como estamos virtual, lo mejor es que hagan una diapositiva presentando el producto y ya les cuento cómo vamos a hacer esa presentación. ¿Listo, muchachos? ¿Sí es claro? Sí, señor. Señor. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Entramos a la última parte de esta presentación del programa con algo que para nosotros debe ser muy importante. Cuando hablamos de cultura general, eso nos hace prácticamente unas personas que tenemos una identidad. La identidad no es el número de la cédula, ni el número del pase, ni algo que nos identifique. La identidad de cada uno de nosotros se da casi que ideológicamente a través de una serie de conceptos, de vivencias, de normas que hemos recibido durante el transcurso de nuestra existencia. Desde el momento en que nosotros nacemos, ya en ese momento tenemos una serie de conceptos que nuestros padres nos dieron desde el momento en que estaba en el vientre de la madre. Una forma de comportarse, una forma de escuchar, porque el niño, que es lo que muchos de nosotros de pronto no tenemos claro, escucha todo lo que hablan sus padres, y si existe amor, si existe violencia, si existe un ambiente en el que él se sienta tranquilo. Ya desde ahí, él va recibiendo una información. Cuando nace, pues inmediatamente comienza a ver el mundo que ya sale de esa parte cómoda en la que estaba en el útero de su madre y pasa ya a vivenciar toda una serie de situaciones. Entonces ahí comienza también a recibir información, que en algunos casos, no en todos, comienza a ser una información restrictiva. No haga, no coja, no mire, no. Y entonces comienzan a crear en el hijo, en el niño o niña, una especie de dependencia hacia sus padres. Eso ya lo manifestó un filósofo, creo que ya les hablé un poco de él, que es Friedrich Nietzsche. Él en un libro que se denominó Así habló Zaratustra, nos hablaba de ese inconveniente que tienen a veces los padres en tratar de formarnos con base en lo que ellos son y que quieren que nosotros seamos, casi que a su imagen. Recuerden que la cultura es imagen, identidad. Y entonces ellos muchas veces quieren que nosotros nos comportemos igual. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que nosotros recibimos toda esa información. Y eso, con el término, digamos, del tiempo, puede sernos favorable o desfavorable. De allí, toda esa serie de situaciones que Nietzsche la llamaba taras mentales, como jorobas. Por eso él hace una especie de símil entre un dromedario, un león y un niño. Y entonces cuando uno nace y va creciendo, lo van llenando de una cantidad de información y de normas y de situaciones que no lo dejan ser a sí mismo,
sino que es la respuesta a lo que sus padres quieren que uno sea. Y más tenaz es porque uno entra a una educación donde en el colegio y en la secundaria, pues no solamente le entregan la información cultural y la información básica para que usted pueda entender la sociedad en la que vive, aspectos como las matemáticas, como la gramática, el lenguaje, como la historia, como la geografía, como la ciencia, que a usted le da una cultura académica, pero que también comienzan a establecerle reglas de comportamiento, que no llegue tarde, que no se pare, que no converse, que no. Lógicamente, tenemos que también hacer la diferencia entre las reglas necesarias para que haya un comportamiento dentro de un grupo y las reglas que impone ese centro educativo para que usted no desarrolle su personalidad. Afortunadamente, eso que planteaba Nietzsche en términos de las limitaciones en las que vivimos hasta antes de los 17 y 18 años, prácticamente en este momento, casi, en un 80-90% ya han sido superadas. Pero porque el mismo Estado, y es desde el Estado, donde se ha dado la importancia del libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, en los colegios no se podía llevar el cabello largo, no se podía escuchar una determinada música, debía de tenerse una religión que estaba de acuerdo con el colegio. Había problemas de género. Todo esto se ha ido superando. Por eso la cultura ya ha ido cambiando. Y no somos los mismos. Y no, en un momento determinado, tenemos una mayor libertad. Pero sigue existiendo esa limitación, por ejemplo, por parte de los padres. Así usted tenga 20, 25 años mientras viva bajo una casa o un lugar donde sus padres sean los que manejan la situación económica, usted no puede hacer lo que quiere, porque su padre le va a decir, o su madre, mientras usted viva en esta casa, usted obedece las reglas, y usted no puede hacer lo que quiere. Si quiere hacer lo que usted considera que debe hacer, ahí están las puertas, y puede salir y hacerlo, pero no acá. ¿Cierto? ¿Y cuáles son las situaciones que ellos plantean? Claro, en busca aparentemente de su bienestar. No llegar tarde, no llegar tomado, con otras personas no deseables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvemos otra vez a las limitaciones, ¿cierto? Entonces, cuando ya llegamos a una edad en la que nosotros de pronto no estamos ya dispuestos a aceptar que nos sigan controlando, comienza la rebeldía. Y la rebeldía no espera hasta los 18 años. La rebeldía comienza a los 13, 14 años, cuando el niño o niña comienzan a desobedecer esas reglas que le están imponiendo en la casa o las reglas que le impone el colegio. Y entonces comienzan las sanciones y comienza todo aquello que el colegio considera que no está de acuerdo con las reglas de ese centro educativo. Y entonces esa revelación hace que el niño, que el joven ya en este caso, comience a oponerse a esa serie de limitaciones. Y finalmente ya cuando uno supuestamente tiene toda la capacidad para tomar decisiones y entra en una edad en la que definitivamente tiene su propia libertad, ya crea su propia familia, y ya uno comienza a imponerle condiciones a esos niños de esa familia. Uno luchó por salir de ellas y le llega a su propia familia y lo primero que uno piensa es, yo no voy a dejar que mi hijo se me salga de las manos. Entonces, ese es un círculo que manejaba Nietzsche en el sentido de que volvemos, retornamos, ¿cierto?, a la edad de la niñez. Nos volvemos necios, nos volvemos personas en un momento determinado que todo queremos saber,
que todos queremos conocer nuevamente. Entonces, para qué todo este cuento? Porque es que nosotros tenemos una cultura que la hemos formado o nos han formado durante muchísimos años y que termina por identificarnos en nuestra imagen. Cada uno de nosotros, de acuerdo con lo que le he comentado, es diferente, actuamos de manera diferente frente a una, y voy a nombrar desde la academia, frente a una presentación en un aula de clases. Hay algunos que son supremamente desenvueltos, abiertos, no tienen problemas, y hay otros que se mueren del terror, tener que pasar adelante, les sudan las manos, se bloquean, tartamudean, en fin. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es producto de lo que recibió hasta ese momento. Entonces, esa cultura que es para nosotros parte de nuestra formación, también lo es para la empresa. La empresa también tiene una identidad y tiene una cultura organizacional que transmite no solamente a sus empleados, sino al entorno en el que se mueve la empresa. Están los clientes, están los valores, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, la moral, como valores que se imponen y que de alguna manera hacen que uno confíe en una empresa, ¿cierto? Entonces, toda esa serie de situaciones, de experiencias que se viven al interior de la organización, uno las vuelve cultura, ¿cierto? Eso finalmente determina que la empresa, digamos, éxito, sea diferente de Falabella y sea diferente de Al Costo. Todas son grandes superficies, todas venden productos similares. Pero entonces, ¿qué las hace diferente? El servicio, por ejemplo, la atención, por ejemplo, los precios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay empresas que se especializan en manejar unos precios en los que la gente sabe perfectamente que si vaya, así sean 100, 200, 500 o 1000 pesos, es más barato que, por ejemplo, Al Costo, por nombrar una. Y entonces los elementos de aseo va uno al Costo y son más baratos que en el Éxito. O va uno al Éxito y allá es más barato a ropa. Y cada uno trata de mantener una cultura hacia el consumidor, ¿cierto? Para que pueda ser identificada, diferenciada, como diría Michael Porter, que es el padre de la planeación. Entonces, ¿qué es la cultura empresarial? Pues el conjunto de normas, de valores y de formas de pensar que caracterizan el comportamiento, posicionamiento del personal en todos los niveles de la empresa al estilo de dirección, la forma de asignar los recursos, la forma de organizar esa corporación, así como la imagen de la empresa. Eso lo dice Granados. Cuando están los empleados dentro de una organización, todos tienen un comportamiento que tiene que adecuarse, adaptarse y responder a lo que la empresa considera que debe ser el comportamiento de su empleado. Y digo su, porque muchas veces nosotros nos molestamos porque decimos que no somos de nadie, y menos de una empresa. Pero cuando miramos la realidad, sí, efectivamente, nosotros somos no solamente parte de una organización, sino que somos sus empleados. Porque si allá nos dan una orden, tenemos que cumplir. Si allá nos dicen que nos comportemos de tal manera frente a nuestros compañeros o a personas externas, tenemos que comportarnos de esa manera. ¿Cuándo deja de ser así? Cuando es mi empresa. Cuando es mía, cuando no me interesa lo que digan los demás, es mi empresa y yo la manejo como quiera. Pero obviamente usted tiene que colocar una cultura y unos valores, porque si no,
va a haber caos y va a haber anarquía, porque cada quien va a hacer lo que quiere. Entonces aquí es cuando comenzamos a entender que es muy fácil criticar, es muy fácil decir que yo no acepto las reglas, pero cuando usted es empleado, o las acepta o tiene que eso. Por ejemplo, Alberto Chiavenato decía en introducción a la teoría general de la administración que es un proceso planificado de modificaciones culturales y estructurales que visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías sociales, de tal manera que la organización quede habilitada para diagnosticar, planificar e implementar esas modificaciones con la asistencia de un consultor. Esa cultura implica, ¿cierto?, que la organización misma tenga unas estructuras que a mí como empleado me permita determinar cómo respondo a una necesidad dentro de una organización. Entonces, si estoy en el área contable, ¿cierto? Entonces, a mí no pueden venir a preguntarme cómo le va a la selección de personal. ¿Qué tengo que ver con eso? Mi área está totalmente definida, planeada, y cada una tiene una cultura diferente. Así pertenezcan a la misma organización, las áreas tienen una cultura de acuerdo a su función, de acuerdo a lo que hace. Entonces, por eso cuando estamos organizando la empresa, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que va a hacer esa empresa y yo, como área, en qué puedo colaborar. El trabajo en equipo, digamos, en este momento, hace parte del propio desarrollo, no solamente de una empresa, sino de una familia, de un grupo de estudio, lo que vamos a hacer ahora, con el trabajo en equipo, con las personas que integren ese equipo. Entonces, allí desde ese grupo podemos diagnosticar, planificar e incrementar modificaciones. Podemos plantear, oiga, es que no es importante que exista una área de bienestar, porque eso lo podríamos manejar desde el área de mantenimiento. Digo cosas absurdas como para que ustedes me entiendan. Entonces yo no puedo responder frente a una área que no es la mía. Si ustedes miran el monito acá, este que está acá, cada uno tiene una asignación de tareas y una responsabilidad que lo llevan a que usted no esté por allá en otro lugar y no esté respondiendo a las necesidades de la organización. Dice que la cultura empresarial designa un sistema de significado común entre los miembros que distinguen a una organización de otra. Es increíble que el vocabulario que uno adopta dentro de una organización cambie con relación a otra organización. ¿Pero por qué? Pues porque la cultura es diferente. Entonces, de pronto las tareas en términos de profesión, y profesión se entiende acá como una labor específica, ¿cierto? Porque usted puede estar en contaduría, o en contabilidad más exactamente, y no ser contador. Pero usted es una persona que está estudiando, que es empírica, que con la práctica ha logrado, en un momento determinado, que usted maneje toda una serie de recursos y de información que solo usted conoce, no porque usted se vuelva indispensable, sino porque es su centro de trabajo, es su entorno, es lo que usted hace. Usted lo aprende también, que casi siempre se queda dentro de esa área.
Entonces, si usted va a otra empresa, así sea la misma área de contabilidad, usted llega a un momento inicial en que no encuentra la forma de acomodarse a esa nueva organización. Pero si es que es de contabilidad, ¿usted qué cambia? Sigue haciendo las mismas funciones, sigue llevando los mismos libros, pero resulta que lo que usted está haciendo allá con relación a un producto es diferente. En la empresa donde usted estaba, por ejemplo, manejaba calzado, voy a colocar un ejemplo, ¿cierto? Y a la empresa donde se cambió va a manejar libros. Y entonces el vocabulario, las funciones, que son las mismas porque usted pertenece a contabilidad, va usted a tardar una cantidad de tiempo para orientarse. Entonces tiene que tener normalmente unas guías, unas asignaturas, como si estuviera estudiando, en el que usted conoce exactamente qué va a hacer. Son manuales de funciones y de procedimientos, ¿cierto? Que ya Max Weber, que es uno de los teóricos de la administración, había planteado desde la teoría de la burocracia. Nosotros somos personas que normalmente no hacemos una actividad si no nos dicen cómo la debemos realizar o cómo la debemos hacer. Es esa indicación permanente que nosotros algunas veces criticamos, pero que no hacemos desde nuestro propio campo. Entonces, que mire, hágame el favor y me trae, está usted en contabilidad, lleva 3 años, ¿cierto? Y el jefe le dice, oiga, necesito que me traiga los libros de contabilidad de hace 5 años. Y sale y se va. Y usted se queda pensando, ¿y de dónde va a sacar la información? Y le pregunta al vecino, el vecino es nuevo igual a usted. Se va donde su jefe. Le dice, pues, vaya a los archivos. Y usted se va para los archivos. Y comienza a preguntar, oiga, ¿y dónde quedan los archivos de contabilidad? Bueno, y después le pregunta, ¿y de cuántos? Todo lo va preguntando. Porque usted no tiene la iniciativa de ir yendo, leyendo y buscando respuestas. Todo hay que decírselo. Hay un libro muy particular que se llama La Carta a García. Es un libro muy popular en las universidades, porque no sé si ustedes ya lo hayan leído o lo tengan que leer en su primer semestre de administración, donde ese comportamiento que tenemos nosotros de todo estarlo preguntando se va a romper con este libro. ¿Por qué con este libro? Porque ahí el mensaje que nos envía es que nosotros debemos ser proactivos, debemos ser recursivos. Y para hacerles un resumen muy rápido, la Carta a García es simplemente un soldado que le recomiendan, o le ordenan más que le recomiendan, llevar una carta al general García, que está en Cuba, ¿cierto? Ustedes saben que hubo una guerra entre Estados Unidos y Cuba cuando Cuba se independizó. Cuba tuvo 2 guerras, uno contra el Imperio Español y otra contra el Imperio Americano. Contra el Imperio Español porque ellos fueron los que nos descubrieron, los que, digamos, nos dejaron esa cultura que tenemos nosotros, y eventualmente, al llegar los españoles, también dejó una serie de conceptos, ¿cierto? El idioma, la religión y todo aquello que en un momento determinado nos puede o nos identifica como colombianos. Entonces, ¿qué sucede frente a esa situación? Que la cultura es integral, la cultura se comparte, y eso que yo hacía en una empresa y lo quiero hacer en otra, mi vocabulario, mi comportamiento cambia. ¿Es la misma función? Sí, es la misma función. Nadie le va a decir que si usted está haciendo la facturación
digamos, respetando la clasificación de contabilidad, porque para eso también hay unos manuales, hay unos libros, unos códigos, donde usted no puede inventárselo. Entonces, ¿dónde cambió la cultura? En la forma como usted recibe la información. Ya no son zapatos, ahora son libros, ahora usted los clasifica o por autor o por yo no sé qué, antes usted lo clasificaba por tallas, en fin, cambia lo que usted venía haciendo de manera rutinaria, y aun cuando la función es la misma, usted tiene que comenzar a ubicarse dentro de una nueva organización. Dice Elena Granel que aquello que comparten, que la cultura es aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo social. Esta interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está determinada por los valores, creencias, actitudes y conductas. Volvemos al mismo cuento de la cultura general. Son valores, son creencias, son actitudes y son conductas, pero que tenemos que nuevamente adaptarnos al lugar en el que estemos. Entonces, cuando nosotros nos adaptamos, podemos, el término no es sobrevivir, pero sí podemos integrarnos, es el término, con los nuevos compañeros. ¿Por qué? Porque somos un grupo social. ¿Me están escuchando? Señor. Señor, Se ahorita se cayó escucha entrecortado. Sí, se cayó un segundo la red. Sí. Bueno, listo. Entonces les contaba cómo en un momento determinado tenemos que adaptarnos es el término exacto, al grupo social. Es que mire, incluso dense cuenta de algo, y vamos a extremar un poquito el ejemplo. Si uno está en una familia, crece con unos hermanos, crece con su papá y su mamá, ¿cierto? Y de un momento a otro, digamos que usted tiene que irse hacia otro lugar. Usted tiene que adaptarse a esa situación. Cuando usted ya está adaptado a ese nuevo ambiente y por alguna circunstancia regresa a su hogar, a donde están sus padres, usted se siente totalmente fuera de lugar. Pero usted nació, creció, todo se hizo allí. ¿Por qué no puede comprender nuevamente ese sistema de vida que tienen sus padres? ¿Por qué? Porque usted se adaptó a una nueva forma de vivir y cuando regresa tiene que readaptarse otra vez, a pesar de que usted ya sabía cómo era, a la nueva entorno en el que va a crecer. Entonces, dense cuenta de algo. Si eso lo estamos haciendo a nivel familiar, si eso lo estamos haciendo a nivel personal, si eso lo hacemos a nivel empresarial, con los compañeros de trabajo con los que comparto todos los días, ¿qué podremos pensar de país cuando hay regiones diferentes unas a otras? No es lo mismo un antioqueño que un cundinamarqués, que un costeño o alguien de la llanura o del eje cafetero. Todos somos colombianos, sí señor, todos somos colombianos, pero dentro de la cultura colombiana hay subculturas. Y entonces no es lo mismo la forma como piensa, repito, un antioqueño, que lo que piensa un cundinamarqués, que es más retraído, es más callado, frente al paisa, que es más hablador, más parlanchín, o frente al costeño, que es más alegre. Y todos somos colombianos, pero la cultura es diferente. Hay varios elementos en la cultura empresarial y si queremos diseñar un modelo de cultura empresarial dentro de la organización que vamos a crear, se deben tener en cuenta diferentes elementos. Chain dice que son 3 niveles: los supuestos inconscientes,
que se refieren a las creencias y consideraciones que la empresa tiene las personas. Es decir, cómo ven los demás a la compañía. Una cosa es yo cómo lo vea, ¿cierto? Y es cómo nos ven a nosotros. Y nosotros mismos a veces de manera inconsciente tenemos una idea diferente de la propia organización, ¿cierto? A veces creemos que podríamos hacer algo diferente dentro de la empresa, que podríamos, y uno muchas veces se lo imagina, si yo pudiera cambiar esto, si yo pudiera cambiar a esta persona, si yo pudiera, y uno lo supone, pero esos son supuestos inconscientes, de donde uno allá, al interior, intenta reorganizar esa empresa, ¿cierto? ¿Cómo serán entonces las empresas que no están permanentemente allí trabajando, sino que vienen de afuera o que tienen algún interés en esa empresa, pero la miran con una imagen diferente? ¿Cómo la ven los demás? Los famosos valores, ¿cierto? Que son los principios, normas, modelos que han regido el comportamiento de los miembros de la entidad. Entonces, dentro de esto está, normalmente cuando uno entra, me presentan un manual de funciones en el cual está un tema relacionado con el bienestar. Y dentro del bienestar está todo lo relacionado con esas normas de comportamiento. Entonces, que usted no debe estar de puesto en puesto, que usted no debe estar conversando, quitándole tiempo a sus compañeros, que usted no puede salir cuando quiere de la empresa, que usted no puede estar tomando tinto en la cafetería cada que quiere, que y hay condiciones, y hay normas, y hay valores, y hay modelos que le controlan su comportamiento. Otros son los artefactos relativos a los resultados que consigue la organización a través de la acción. Los artefactos normalmente son elementos, instrumentos, herramientas que nos entrega la organización para poder realizar nuestro trabajo, ¿cierto? Un artefacto, una libreta, un esfero, un computador, y con base en eso, usted responde frente a la organización. Dice que no obstante la composición de la cultura de la empresa más seguida en la actualidad es la formulada por Robbins, quien dice que la cultura es el ADN. Como sabemos nosotros, es lo que nos identifica a todos los seres humanos. Todos nuestros ADN son diferentes entre sí, así sean hermanos gemelos, así sean mellizos, su ADN es diferente. ¿Por qué? Porque eso hace la personalidad o al individuo. La autonomía individual, el nivel de delegación, independencia y participación que existe en la organización. Entonces, esa autonomía, esa capacidad que tengo de hacer las cosas sin que nadie me diga qué tengo que hacer, porque es un nivel de delegación, de independencia y participación que existe en la organización. En algunas ocasiones no hay necesidad de que me estén nuevamente repitiendo lo que tengo que hacer. Sí, hay muchos funcionarios, muchos empleados que siempre tienen que estar repitiéndoles, oiga, pero si yo le dije ayer, pero si mire, le acabo de decir, pero, y esa persona dispersa por allá en otro mundo, ¿cierto? Entonces no tiene un compromiso con la organización, está pensando más en los problemas de afuera o en otras situaciones que en su propia organización. La estructura, cómo está conformada la empresa, ¿cierto? Cómo funciona la organización, cómo está supervisada y cómo se controla que yo cumpla con mis funciones. Fayol fue el primero que habló de estructura organizacional, después de que Taylor había hablado de cómo la organización era un grupo de personas, pero no tenía en cuenta que ese grupo de personas estaban ayudados, auxiliados por una organización. ¿Y qué es una organización? Un grupo donde están unas áreas en las que yo puedo desempeñar diferentes roles. Y entonces cuando
en un momento me cambian, me trasladan de tesorería a presupuesto o de presupuesto a contabilidad. Son diferentes áreas dentro de una misma estructura, pero con funciones totalmente diferentes. Entonces, sobre el control que haya, yo respondo o no respondo. Dice, el apoyo, la mayor o menor relación interpersonal entre los superiores y los empleados. Digamos que, no sé si alcancé a hablar con ustedes, que los orientales tienen una forma de administrar muy, muy diferente a lo que hacen los occidentales. ¿Por qué lo hacen diferente? Porque el oriental confía en las personas con las que trabaja. Respeta mucho la confianza de las personas, las escucha, cree en ellas, es susceptible a lo que le pase al empleado. Entonces el ejecutivo asiático, por hablar de un continente, normalmente atiende las sugerencias de personas de menor nivel jerárquico, pero aquí nosotros trastocamos todo lo que es la dirección y el control en autoritarismo, y entonces el dueño o mi jefe me da una orden y yo tengo que salir, entre comillas, como un perrito a obedecer, a buscar una información, a hacer cualquier situación que en un momento determinado le dé respuesta a algo que el jefe requiere. Entonces, eso no siempre es así. Los occidentales desconfían de otros niveles. Entonces, ellos no creen que el empleado siempre esté trabajando para mejorar a la organización, sino que se imagina que lo hace, entre comillas, porque le toca. Esa es una situación realmente complicada, ¿cierto? Aquí no se acepta que un nivel inferior pueda aportar algo nuevo, porque ahí es cuando aparece esa desconfianza del jefe hacia sus subalternos. Eso es algo que no permite realmente que haya un desarrollo organizacional. La falta de confianza de los directivos y ejecutivos con el resto de la empresa. Dice que el apoyo interpersonal entre los superiores y los empleados debe ser parte de la cultura empresarial, debe serlo, debe establecerse, pero de allá que se cumpla así la cosa es como complicada. Y hablamos de la identidad, ¿cierto? El sentido de pertenencia, algo que actualmente, ustedes no sé si trabajan en alguna empresa, ustedes sí la mayoría trabajan o están en alguna parte. Cuéntenme. ¿Sí trabajan? Yo trabajo, profe. ¿La mayoría trabajan o están en su casita? Estoy en mi casita. Estoy en mi casita, profe. No, pero trabajan. No, No señor. trabajo. ¿La mayoría son personas que están en su casa? Sí, creo. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, digamos que parte de esta identidad es lo que entre comillas, se vende en las empresas. Entonces, cuando ustedes entran a una organización, ¿cierto? Y les van a imponer una cultura, lo primero que dicen a ustedes, y no solamente los dueños de la empresa, sino desde la administración, desde la academia misma, es quiera su empresa, sienta que usted es parte de ella. Pero infortunadamente nosotros nos medimos más por lo que podemos recibir como ingreso de esa empresa que como la oportunidad de obtener ese ingreso. Perdónenme que le haga este símil. Es lo que nos pasa con el Estado cuando nosotros casi siempre estamos encontrando
situaciones negativas frente al Estado porque no nos da lo que nosotros queremos. Lo mismo sucede en las organizaciones. Los empleados están allí, no creen en su empresa, no son comprometidos, trabajan porque le toca. ¿Sí? Esa es una palabra también muy utilizada. Hablan de la empresa, no están de acuerdo con la empresa. Si alguien les dice, bueno, si usted no está de acuerdo y si usted sufre mucho y si usted considera que no le están dando respuesta a lo que usted hace a través de unos ingresos, ¿por qué se queda allí? Ah, es porque no puedo conseguir otra cosa. Entonces, si le sirve la organización, usted no hable de ella, porque usted depende de ella y porque la empresa, bien o mal, le ayuda a obtener unos ingresos. No se trata de volverse conformista tampoco. Entonces, como usted trabaja, como la empresa le colabora, entonces yo voy a incluso a limpiarle los zapatos al jefe. No, tampoco, no se trata de eso. Pero sí se trata de entender que somos parte de una organización, ¿cierto? Que hay un personal que se vuelve casi de mi familia. Entonces aquí dice que la identidad se trata del sentido de pertenencia, es decir, la forma en que los miembros de la empresa conciben a la misma como un conjunto global y no por áreas o de forma individual. El reconocimiento, otra parte. El sistema de reparto de los premios dentro de la plantilla en función del desempeño. Otra forma de motivar que tienen las empresas es los reconocimientos. Se fijan metas, se establecen unas condiciones, unos objetivos, y si yo respondo perfectamente, tengo una motivación, tengo un reconocimiento. Así sea una simple carta de agradecimiento por lo que usted está haciendo. Pues que ya no está en la obligación de estarme entregando dinero cada que yo hago mi función. Pero sí me puede reconocer que yo soy un buen empleado a través de mis compañeros. Cuando a mí me llaman y me dicen, tenemos una reunión y vamos a premiar a los mejores empleados, y yo paso ahí al frente porque me reconocieron ser un buen empleado. Pues no le dio plata, pero sí obtuvo un reconocimiento para que usted pudiera más adelante trabajar en una organización similar. Entonces, ese sistema de premios es una forma de compensar al buen empleado, al empleado que responde siempre. La tolerancia al conflicto, esto sí que es clave, porque no es solamente un problema de carácter empresarial, es un problema de carácter nacional. ¿Por qué? Porque se nos está tratando de crear conciencia sobre la tolerancia, porque es que nosotros ya no aceptamos absolutamente nada. Si vamos por la calle y nos encontramos con otra persona y nos tropezamos por equivocación, uno o la otra persona le va a gritar, ¿es que usted no cabe, está muy gordo o qué? Y entonces uno reacciona de manera inmediata. No tolera que lo toquen, no tolera que otra persona vaya caminando y sin querer lo toque o lo empuje o cosas de eso. Entonces inmediatamente comienza a pensar en cómo agredir a quien lo tocó. Y así no hay tolerancia al conflicto. Por eso se mira la resolución de conflictos como un mecanismo para aceptar lo que otros no quieren que yo acepte. Dice, la tolerancia al conflicto, el modo que tenga la organización de afrontar las posibles controversias que puedan surgir en su seno. Por la misma razón, porque, y es más, yo puedo estar dentro de la misma área con una persona que siempre ha trabajado conmigo en contabilidad y me voy a quedar allí, ¿cierto? Y comenzar a tener discrepancias porque esa persona o entrega más rápido el trabajo o está más pendiente del jefe y siempre hay un pero que me hace que yo
entre comillas, le coja desconfianza, porque posiblemente en el momento en que se presente un cargo, él va a decir, no, pero es que él no colabora, no ayuda, no participa, no está pendiente, y allí estamos marcados. La tolerancia al riesgo, ya también lo decía, si hay algo que afecta realmente la nueva, la nueva empresa, es la tolerancia al riesgo. Cuando medio vemos, medio observamos, medio sentimos que nuestra empresa no está recibiendo el dinero suficiente para mantenerse y para subsistir, inmediatamente yo la cierro. Por eso tantas empresas en Colombia anualmente se cierran. Por esa razón, porque no soy capaz de pensar en que tengo que asumir riesgos y en que tengo que enfrentarlos. Hay varios tipos de cultura empresarial, ya casi para terminar, y hay una cultura empresarial fuerte, ¿cierto? En esas compañías los valores y normas establecidos son aceptados y seguidos con firmeza y son tenidos en cuenta durante la toma de decisiones en cualquier nivel organizacional. ¿Qué es lo que significa esto? Mire, y como en todo, y aquí en este monachito, hay unas jerarquías, ¿cierto? Y casi siempre en la parte superior, esos directivos y esas jerarquías no aceptan que haya desobediencia, de pronto no es desobediencia, sino es algo que nosotros a veces no entendemos, que por qué si yo llego 5 minutos tarde, me devuelven en una empresa, que por qué si yo me demoré en entregar un trabajo, me sancionan, el por qué, sí, y entonces esas reglas que permanentemente nos están enrostrando y nos están diciendo cuando usted firmó un contrato, usted se comprometió a, igual que cuando usted entra a la universidad, igual que cuando usted entra a su colegio, igual que cuando siempre hay reglas. No es aquí, no es en la universitaria, no es en el colegio, no es en el Estado, es en una sociedad que debe ser controlada a través de reglas, porque si no se generaría el caos y la anarquía. Por eso son importantes las reglas. A veces se abusa de esas reglas. A veces llegamos a creer que no van a servir y que igual se van a seguir presentando situaciones de diferencia en la compañía. Pero lo que sí hacen es disminuir la posibilidad de un riesgo de enfrentamiento. Entonces, cuando esos valores están allí, cuando nos los inculcan y cuando también de alguna manera nos obligan a cumplirlos, la disminución de conflicto con los compañeros va a ser menor. Y entonces, vuelvo y repito, se imponen a la fuerza. Entonces, los mandos altos los transmiten a los mandos medios y los mandos ¿Ya volvió? Porfa. Ya. Te escuchamos, profe. Ha molestado mucho hoy esa red. Bueno, ya estamos al borde de eso. Bueno, volvamos nuevamente a colocarla porque se sale este bendito. Perdónenme un segundo.
¿Ya se restableció? Sí, porfa. Sí, señor. Entonces sí estamos, pero grave, mis niños, con esta red. Bueno, nos queda la parte débil, donde, digamos, por diferentes situaciones, los miembros de la entidad no asumen estos valores, sino como lo consiguen como si fuera algo obligatorio y que no realmente no se responda a veces entre el capital humano y la organización. Entonces es cuando existen ya enfrentamientos directos entre el personal de la empresa y la organización. Entonces se presentan estas situaciones de incomodidad. A veces nosotros no entendemos más bien que la empresa debe de alguna manera establecer un orden y que si ese orden no se impone, pues definitivamente van a haber situaciones que lleven a el caos, al desorden, a la anarquía dentro de la organización. Hay otra persona que es Sonfield quien propone otro tipo de cultura empresarial, digamos también relacionado con lo que estábamos hablando de una cultura fuerte y una cultura débil. Entonces la cultura de fortaleza, con la búsqueda de la seguridad en el puesto laboral, como ocurre en las pymes, por ejemplo en las pequeñas y medianas empresas, si algo de verdad crea un estado de inestabilidad, es esa falta de eh, tener claro que nuestro puesto va a ser respetado. Como son pequeñas empresas, normalmente uno está expuesto a ser despedido en el momento en que menos se piense, porque son empresas de 4, 5, 10 personas en las que infortunadamente cuando hay una situación, eh, al primero que despiden es al personal. Entonces es una forma de defensa. Cultura de club. La antigüedad es un factor muy importante y se asienta sobre criterios de compromiso y lealtad, como en el ejército. En el ejército usted tiene que ser leal, tiene que ser firme, tiene que obedecer, ¿cierto? Y entonces muchas veces uno cree que cuando integra un grupo de amigos allá en la organización, ¿cierto? Y alguien no está, digamos, dentro de ese grupo, eh, es rebelde e inmediatamente es excluido de ese grupo social al interior de la empresa. La capacidad técnica y los conocimientos son valorados mediante promociones y se impulsa un ambiente tranquilo y estable como en la universidad. La universidad, mire que muy pocas veces, de verdad créanmelo, hay una diferencia entre los compañeros, entre los estudiantes. De pronto, por circunstancias totalmente diferentes, eh, llegamos a tener altercados, diferencias o enfrentamientos con otros compañeros. Pero es la parte más, digamos que la parte de la vida del ser humano, cuando se tiene la oportunidad de ingresar a un centro académico, es ese momento. Uno quisiera recordar toda la vida esos momentos maravillosos que pasó con sus compañeros de trabajo. Pero también habrá momentos en que por diferentes circunstancias uno tenga enfrentamientos con otras personas. Y finalmente, la cultura de equipo. Pues aquí habla del equipo de béisbol porque yo no sé si ustedes recuerdan que el grupo que más debe tener una coherencia y una identidad son los grupos del equipo de béisbol, donde cada uno, el rol que tiene es fundamental para que se pueda ganar. Entonces el pitcher, el coach, el bateador, el qué sé yo, cada uno tiene no solamente el rol, sino los demás deben estar en permanente contacto con el visual, colaborándole para que finalmente termine una carrera. Entonces la persona que está bateando está mirando cuándo están en los puntos que va a correr, qué posibilidades hay de devolver la pelota. O sea, es una cosa impresionante. Más que en cualquier deporte. Si ustedes revisaran el béisbol, no porque de verdad sea un deporte que muchas veces no entendemos, pero el trabajo en equipo es fundamental, más que el fútbol. El ciclismo pues es un poco más individual, el baloncesto también es de, de equipo, pero también trabajan las individualidades. En el béisbol no.
En el voleibol trabajo el equipo completo, ¿sí? Y si no, no puede ganar. Bueno, muchachos, hoy hemos tenido dos momentos de caída del bendito cacharro. Voy a mirar, a escucharlos frente a eso que hemos tenido la oportunidad de conversar en el día de hoy. Para mañana espero y aspiro a que inicialmente conformemos los grupos de trabajo para que ya ustedes vayan, mañana mismo les hago una especie de lluvia de ideas para que ustedes ya comiencen como a soltarse un poco en el sentido de todo lo que me han escuchado, no solamente en la presentación del contenido programático, sino en la charla desde la parte de la cultura empresarial, lo que significa ser un empleado cuando no aspiramos a tener nuestra propia empresa y cómo desde la propia empresa yo puedo hacer que quienes vayan a colaborar conmigo se sienten identificados, se sientan reconocidos, se sientan personas importantes dentro de la organización. Porque es que mire, si en algún momento, en alguna oportunidad, incluso entre una familia, incluso entre un grupo de amigos, a uno no lo tienen en cuenta, así sea para decirle, oiga, queremos que usted asista a esta reunión, y a uno no lo llaman, tenaz, tenaz porque el resentimiento, la situación de conflicto, toda esa ansiedad y ese disgusto florecen y posiblemente eso va a terminar en rebeldía y en algo diferente a lo que de pronto quien hizo las invitaciones consideró que yo no era importante en ese momento. Pero dense cuenta cómo de verdad, todo el trabajo en equipo, todo el compromiso, la responsabilidad, la idoneidad, hace parte integral, no solamente de la persona, sino de la organización, de la empresa. Entonces, ustedes desde fuera, como pues estoy escuchando que muchos todavía no han tenido la oportunidad de acceder a una empresa, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de la cultura empresarial? Cuéntenme. Sí, a Es ver, indispensable para el desarrollo de una organización como tal y que cada persona desempeña un papel fundamental para, digamos, el progreso de esta, ya sea en su área. eh, Héctor, una pregunta. ¿Considera que las normas, estamos hablando de empresa, ¿no? Sí. Infortunadamente, a veces, como en todo lugar cuando hay un exceso de autoridad, pero la empresa no tiene otro mecanismo que lograr que sus empleados simplemente obedezcan o existen otras alternativas. No, existen otras alternativas como lo puede ser la cultura organizacional. Sí, Porque digamos desde cada punto de vista, si la persona se compromete de por sí a nivel personal con la organización o la empresa, pues ya esta tendrá, digamos, una perspectiva diferente en su desempeño del trabajo y todo lo que conlleva con, o sea, al ser como persona y como persona funcional dentro de la organización. perfecto, perfecto, Héctor. Muy amable, muy importante esa parte, digamos, de la cultura organizacional, donde cada uno de nosotros podemos aportar. Es que no es solamente recibir, tenemos que tener claro que si somos parte de una empresa, nosotros debemos aportar, no solamente recibir y estar criticando. Gracias, Héctor. ¿Quién más quiere participar? A ver, mis chinitos, ¿dónde están? A ver, por ejemplo, Ana María Fino. ¿Dónde está Ana María? Ana María, ¿se fue mi chinita? Bueno, vamos a colocarle falla porque no está. Eh, Alejandra Suezca. Alejandra, Hola, profe. Yo. ya cuéntame, Profe, Alejandra. Ana María dijo que por el chat ahí escribió que no tenía audio. Ah, bueno, listo, Alejandra, por favor. Sí, ¿aló? Sí, Alejandra, te estoy escuchando. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión con relación a la cultura
empresarial. Pues sí, digamos, es como lo primordial en toda empresa como para que funcione y pues alcancen como que su objetivo o pues la visión de la empresa, como por lo cual se creó la empresa. Si lo vieras desde el punto de vista personal, ¿qué pensarías? Desde el punto de vista personal, ¿qué piensas de cuando hablamos de cultura, de la identidad, de esos paradigmas que a veces nos limitan? ¿Tú qué piensas de todo eso? ¿Es cierto, no es cierto? Definitivamente nosotros somos los que creamos nuestra identidad o somos formados de alguna manera por un entorno familiar, académico y laboral. O sea, pues a mi punto de vista, digamos como que, o sea, uno cómo se forma Sí, uno, o cómo es ¿sí? sí, o sea, tú como Alejandra has recibido Ajá. influencia de tu familia, de tus amigos, de tu entorno laboral, y tú eres lo que eres porque has recibido todas esas diversas vivencias y experiencias e incluso todas esas normas que te han impuesto desde pequeña en el colegio y en la familia. ¿Si hacen parte de tu personalidad o no? Sí, sí, porque cada, digamos, situación que me ha pasado, digamos, me ha formado como persona y pues de lo que soy ahora en estos momentos. ¿Cómo, cómo, cómo has respondido en casos en los que tienes que comprometerte? ¿Cómo así? Cuando tú tienes un compromiso, tú Ajá. piensas, digamos, en esos valores o como muchos de nosotros. Es que mire, créeme que el compromiso es algo que lo decimos muy fácilmente, pero que en la realidad es a veces complicado. Una cita simplemente, una cita con otra persona. Nosotros pensamos que si llevamos 5 o 10 minutos más adelante, eh, o sea, después de la hora, pues no importa. Y nos vamos pensando que la otra persona también tiene un tiempo y tiene algo que hacer, ¿cierto? Y así en diferentes aspectos. Nosotros a veces no valoramos eh, lo que otras personas necesitan o lo que nosotros mismos podemos entregar. ¿Cómo es el compromiso desde esa parte? Pues digamos, de mi punto de vista, obviamente sí es ya de cada quien como otorgar como ese tiempo, porque sí, como pues como dice la palabra, es un compromiso, eso es de importancia, porque no es solo mi tiempo, sino también del otro a quien se lo estoy dando o del otro quien también me está dando su tiempo. Entonces sí, pues a mi punto de vista, pues eso ya es, digamos, si uno se compromete es para hacerlo, pues porque para que no perdamos el tiempo ni yo ni a quien se lo estoy haciendo perder o ganar. Esa pregunta va porque como vamos a trabajar en grupos, ¿cierto? Eh, algunos, de pronto muy pocos, eh, no entienden que cuando se trabaja en grupo hay un compromiso y hay una responsabilidad Ajá. y no aportan y no están allí. Y por eso les hablaba yo de que si algo en algún momento identifica a una persona es por su responsabilidad. Por eso que los demás dicen trabajemos con Alejandra porque ella siempre está pendiente, está llamando, eh, digamos que a veces nos lidera. O sea, eso es lo importante dentro de un grupo de trabajo y no aislarse, no aportar y simplemente irse allí, como dicen en el término académico, a rueda o esperando que los demás trabajen. ¿No te parece, Alejandra? Ajá, porque es que digamos el que no trabaje ahí sí ya pues es vago. Ya sí, si no aporta, entonces pues ¿para qué está? Sí, Axel Ortegón, Sí, cuéntame, Axel, ¿qué piensas de la cultura ¿me empresarial escuchan? y de la cultura como tal? Hablemos de la cultura para no quedarnos en la empresarial, porque de alguna manera es algo que está directamente relacionado. De Entonces, la hablemos de la cultura cultura. como tal a nivel mundial, ¿sí? O en Sí, Colombia. sí, como quieras, como quieras, como quieras. Pues digamos, pues la cultura, o sea, para mí es, digamos, como las creencias, los principios que tiene, pues como cada sociedad.
digamos en Colombia, la cultura colombiana es muy diferente de la cultura asiática, nos diferencia y pues podemos ver, digamos, los avances como trabajo en equipo en Asia, como es Japón, el trabajo en equipo se ve fuerte allá. Acá en Colombia no se ve tanto el trabajo en equipo, es como esas culturas. Se Sí. puede favorecer o perjudicar también. Paula Reyes está ahí. Paula, Sí, señor. Paula, ¿acabas de escuchar a tu compañero? Sí. ¿Qué está hablando sobre las empresas? Niña, ¿dónde está? A ver. Ay, mis chinitos. Sobre la cultura. Sí, sobre la cultura, pero él habló algo particular sobre el trabajo en equipo. ¿Qué dijo él? No estabas poniendo atención, ¿cierto? O sea, sobre el trabajo en equipo. Lo que él dijo, ¿qué dijo él? No, pues no escuché bien. Ay, mis chinitas, ay. Esa es de verdad, esto sirve para hacer unos comentarios, y comentarios que, pues, de todas maneras, digamos, en un momento uno es consciente de que cuando no estamos en el aula física, pues muchos de nosotros, digamos, estamos en la lista, pero no estamos atendiendo lo que se está comentando, ¿cierto? Así sean 2 minutos o 3 minutos en el que hubo esa distracción, pues entonces por eso yo hago esas preguntas a diferentes personas para mirar si sí están atendiendo o no están atendiendo, están escuchando, están asimilando y analizando lo que se comenta, porque esta clase es muy práctica. Y entonces aquí no se trata ni de la memoria, ni de cosas de esas. Entonces les pido por favor a todos que estemos muy pendientes de lo que no solamente comento yo, sino lo que hablan sus compañeros, porque esos son aportes que en un momento determinado nos van a ayudar. ¿Alguien quiere hablar algo sobre lo que comentaba sobre el trabajo en equipo? Yo creo Cuéntame. que pues una empresa más que ser una organización que pues provee recursos y servicios es más, hay que verla en el ámbito de familiar. Uno tiene que comprometerse con ella, uno tiene que tener ciertas actitudes con los compañeros, jefes, como usted por ahí lo mencionó, sin ser lambón, así en palabras coloquiales, pero respetar a cada uno de nuestros compañeros. Si hay discrepancias entre nosotros, pues solucionarlas de la mejor manera para así tener un trabajo óptimo y pues sacar la empresa adelante. Que pues eso es una de las causas también por las que las empresas no duran mucho tiempo en el mercado. Una pregunta para todos, para todos. Planteaba que en Colombia no hay mucho trabajo en equipo, más sí en los países asiáticos. ¿Eso es cierto? Como planteamiento. Sí, claro, y eso también va inculcado en la cultura. O sea, aquí nosotros no De la somos dados educación. a trabajar en equipo. Pues O por lo sea, no se general no. ve, podemos trabajar No en se ve equipo, el pero no apoyo. se ve Por tan favor, por fuerte favor. como... Espera, espérame un segundito. Espérenme un segundo. Primero habla Héctor. No, Alex. Héctor. No, ya solo quería decir eso, que no se ve el mismo apoyo que, digamos, se ven en otras culturas. Digamos, Sí, acá está más ligadas al individualismo. sí, eso es De cierto. que yo trabajo por mí, para mí. Ujú, Cuando en grupo se pueden lograr cosas mayores. exacto, eso es cierto. ¿Quién quería comentar algo más? Creo que era Axel. No es como casi lo mismo que mi compañero. Digamos, acá se ve trabajo en equipo, pero si nos comparamos con Japón, o sea, nosotros no trabajamos en nada. ¿Cuál Como más creen que eso. ustedes? Digamos que esto es una especie de reflexión. ¿Por qué creen ustedes, y es una realidad lo que ustedes acaban de comentar, que aquí en Colombia no se trabaja en equipo, aquí se trabaja de una manera individual? Uno no considera que sea importante
que si yo le aporto a mi compañero de trabajo, si yo le colaboro a mi compañero de trabajo, si yo busco que mi grupo de trabajo salga adelante, es importante para la organización y para el propio grupo. Pero yo casi siempre lo veo desde mi punto de vista individual y egoísta. Eso es una realidad y no la podemos ocultar. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿O qué piensan de esa situación? Porque el colombiano es muy egoísta, muy envidioso. Eso Creo yo, ¿no? eso es cultural, ¿no? Eso es cultural. Por eso yo les he comentado cómo estamos llenos de una serie de taras mentales impresionantes que solo cuando uno ya es una persona de pronto un poco adulta y muy adulta, es que uno en un momento determinado se da cuenta de que hubiese podido hacer cosas mejores si hubiera trabajado o colaborado o participado de manera diferente. Pero eso es cierto, el colombiano, no sé por qué razón, y sí sé que es parte de la cultura, y de la cultura, ¿sabe de quién? De los españoles. El español es una persona muy individualista, ¿cierto? A diferencia de otras culturas, el americano, por ejemplo, por más que nos desagraden los benditos gringos, ellos son muy, muy, muy cooperativos, trabajan mucho en equipo. Nosotros los latinos, no solamente los colombianos, porque nos quedamos en Colombia, los latinos somos muy dados a trabajar individualmente. Y eso es cultura, eso es parte de lo que nos dejaron nuestros amigos los españoles en la individualidad y en solamente buscar un beneficio personal. Listo, muchachos, ¿quién quiere hacer un último aporte? ¿Quién que lo nombre? A ver. Bueno, dejémoslo por ahora así. Quiero hacer una pregunta a todos. Yo voy a revisar ahorita. ¿Ya todos están matriculados? ¿Los 18 que están acá? ¿Conmigo hoy? Sí, profe. Sí, ¿O hay profe. alguien que tenga Sí, alguna profe. diferencia o algo? Bueno, listo. Entonces, yo reviso hoy y mañana conversamos. Nuevamente, gracias. Mañana, individualmente, vayan preparando una idea individual mientras armamos los grupos. Y tenemos una sesión un poquito rápida de ideas, una lluvia de ideas. Mañana vamos a hacer una lluvia de ideas de unos 5 minuticos para que vamos ya ejercitando nuestra mente en algún proyecto que finalmente vaya a ser el grupo. ¿Listo, muchachos? Profe, Sí, cuéntame. Sí. ¿ideas de productos? Producto, servicio, proceso, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. La Ah, idea es bueno. que desde una empresa finalmente, desde una empresa, se venda, se comercialice un bien o un servicio, lo que ustedes quieran. Listo, ¿Listo? profe. Gracias. Bueno, ustedes vanlo pensando por ahora. Hasta mañana y Chao, Chao, profe. profe. nos Chao, charlamos. profe. Bueno, ustedes muy amables. Chao. Bueno.